quizá durante mucho tiempo. Cada vez que pensabas en alguien millonario, sentías distancia. Como si hablar de riqueza fuera hablar de otro tipo de personas, otra realidad, otro mundo, otra identidad completamente distinta a la tuya. Y aunque deseabas crecer, seguías mirándote desde una versión demasiado limitada de ti mismo, porque una parte de ti todavía seguía diciendo: eso no soy yo, eso no se parece a mí, eso está demasiado lejos. Y mientras una persona siga sintiendo eso, seguirá resistiéndose internamente a crecer, aunque conscientemente quiera hacerlo, porque el problema no siempre es falta de dinero. A veces es falta de reconocimiento interno, falta de sentirte identificado con una vida grande, falta de sentir que puedes sostener más, que puedes vivir diferente, que puedes dejar atrás la versión de ti que aprendió a conformarse. Y quizá ya estás cansado de sentir esa separación, cansado de admirar una vida distinta, sin permitirte reconocerte dentro de ella, porque en el fondo hay algo dentro de ti que sí conecta con esa realidad. Algo dentro de ti que sí se mueve cuando piensa en libertad económica, riqueza, expansión, una vida millonaria. Y esa sensación no apareció para confundirte, apareció para mostrarte algo. Mostrarte que existe una versión de ti que ya no quiere seguir viviendo desde la limitación. Una versión que quiere dejar de sentirse pequeña frente al dinero. Respira y escucha esto lentamente. Tal vez ya no necesitas seguir viendo lo millonario como algo ajeno. Tal vez puedes empezar a reconocerte distinto, no desde el ego, desde identidad. Reconocer que puedes pensar más grande, reconocer que puedes sostener más dinero, reconocer que puedes acostumbrarte a otro nivel de vida. Porque mientras más te reconoces, menos resistencia aparece, menos lucha interna, menos sensación de distancia, menos necesidad de minimizarte. Y poco a poco, tu mente empieza a relajarse con una nueva percepción de ti mismo. Una percepción donde el dinero ya no se siente tan lejano, donde crecer ya no se siente tan extraño, donde una vida millonaria empieza a sentirse más coherente contigo. Y quizá el cambio empieza exactamente ahí, no cuando tienes millones afuera, cuando dejas de rechazarlos dentro de ti, porque hay una parte de ti que ya está cansada de sentirse separada de todo lo que desea. Una parte que quiere reconocerse diferente, más segura, más capaz, más abierta a recibir. Y mientras escuchas estas palabras, permite que esa identidad empiece a entrar más profundo, sin presión, sin forzar nada, solo dejando de resistirte poco a poco. Repite internamente: reconozco mi identidad millonaria, reconozco mi capacidad de crecer, reconozco que puedo vivir diferente, reconozco que puedo sostener más dinero, reconozco la versión de mí que ya no quiere limitarse. Y deja que las palabras bajen lentamente, como si tu mente empezara a familiarizarse con una nueva verdad. Porque tal vez nunca te faltó capacidad, tal vez solo te faltaba dejar de verte desde una identidad demasiado pequeña. Y mientras más reconoces esa nueva versión de ti, más cambia tu energía, más cambia tu relación con el dinero, más natural empieza a sentirse crecer. Porque una identidad también se fortalece cuando dejas de rechazarla, cuando dejas de pelear con ella,
cuando finalmente dices: puedo reconocerme aquí. Y quizá eso es lo que empieza a pasar dentro de ti ahora. Ya no quieres seguir viéndote desde el límite. Ya no quieres seguir actuando como alguien que tiene que conformarse. Quieres empezar a reconocerte desde otro lugar, desde más valor, más capacidad, más expansión. Y mientras más permites esa idea, menos ajena empieza a sentirse, hasta que poco a poco deja de sentirse como algo imposible y empieza a sentirse como parte de quien eres. Y desde ahí, sin fuerza, sin presión, sin seguir resistiéndote, puedes empezar a reconocer tu identidad millonaria.